Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias juntos conforme estudiamos la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15 es nuestro texto. Estamos estudiando juntos el plan de Dios para las mujeres en la iglesia, en nuestro estudio continuo de esta epístola maravillosa. Y quiero leerle como la preparación para el mensaje, los versículos 9 al 15. 1 de Timoteo 2, comenzando en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, para introducir nuestro estudio el día de hoy, permítame recordarle que los temores del apóstol Pablo se habían cumplido en la iglesia en Éfeso. Si usted recuerda en Hechos capítulo 20, cuando Pablo congregó a los ancianos efesios en Mileto, en el versículo 17 de ese capítulo, y después procedió a discutir con ellos las prioridades del ministerio, él concluyó la discusión con una sección de advertencia. Esa sección de advertencia expresó sus temores más profundos para esa congregación. Permítame leerle tan solo unos cuantos versículos de Hechos 20 para que usted esté familiarizado con sus declaraciones. Comenzando en el versículo 29, él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, ahí Pablo expresa su gran temor de que falsos maestros se levantarían dentro de la iglesia, como también entrarían desde afuera. La iglesia en Éfeso tuvo grandes comienzos maravillosos. Nació a partir de un gran avivamiento. Nació en medio del paganismo con una claridad de propósito e intención que no tiene paralelos en el libro de los Hechos. Sin embargo, Pablo supo que de manera inevitable, sin importar cuán bueno fue el comienzo, sin importar cuán eficaz fue su propio ministerio de 3 años en esa ciudad, era inevitable que el enemigo comenzara a atacar esa iglesia al infiltrar a maestros falsos, líderes impíos, para derribarla de su lugar de eficacia para Dios. Y, con toda certeza, los peores temores de Pablo se cumplieron. Para cuando él ha terminado su primer encarcelamiento en Roma, habiendo sido liberado de él, él se reunió con Timoteo en Éfeso. Y cuando se reunieron ahí, descubrieron que de hecho esa iglesia de su corazón, esa iglesia que había tomado tantos años de su ministerio más bien breve, esa iglesia que él amaba tan profundamente y por la cual sin duda oraba regularmente, había caído presa a los falsos maestros y aquellos que promovían un patrón de vida impío. Y entonces, cuando él y Timoteo se reunieron ahí, él sacó de la iglesia a 2 de los líderes más prominentes, nombrados en el versículo 20 del capítulo 1, Himeneo y Alejandro. Dice de ellos: a quien he entregado a Satanás, indicando que él mismo los enfrentó. Después él tuvo que avanzar, seguir al oeste a Grecia, y entonces dejó a Timoteo en Éfeso para que corrigiese lo que quedaba. Y notará en el capítulo 3, versículo 15, usted tiene una especie de clave de la epístola entera. Él dice: quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, estoy escribiendo esto para que sepas cómo conducirte en la iglesia y puedas hacer lo que necesitas hacer y transmitirle a la gente lo que necesita oír. Ahora, el problema primordial en la iglesia en Éfeso fue el liderazgo falso. Y comenzando en el capítulo 3 y siguiendo hasta el final de la epístola, realmente hay una preocupación
con estos líderes falsos. Algunos capítulos están más enfocados en esto que otros, pero el tema que está entrelazado a lo largo del 3 al 6 en 1 Timoteo es el tema de enfrentar a los falsos líderes. El libro entonces es una polémica, es un tratado en contra de los líderes falsos que se habían levantado en la iglesia en Éfeso. Ahora estos líderes falsos trajeron con ellos mucho equipaje. Su impiedad se manifestaba a sí misma de muchas maneras. Una de las maneras en las que su liderazgo falso trajo problemas a la iglesia fue en el asunto de la función de las mujeres. Es aparente que en esta iglesia habían ciertas mujeres que deseaban tomar el lugar de el maestro oficial en la iglesia y usurpar la autoridad de los hombres para guiar la iglesia. Ese fue uno de los problemas, sin duda alguna, bajo el liderazgo falso de aquellos que se habían levantado y habían llegado a la función de pastor o anciano y estaban haciendo todo lo que podían por atacar la palabra de Dios. Bien pudo haber sido, no estamos seguros, que algunos de estos maestros falsos mismos no solo habrían promovido una función no bíblica de las mujeres, sino que es posible que algunos de ellos habrían sido mujeres mismas. Y esa es la razón por la que los requisitos para un anciano son dados en el capítulo 3 y son dados de manera distintiva como requisitos para hombres, tales como marido de una mujer, el hombre que sabe cómo administrar su propia casa. Es aparente, por lo menos es cierto, que hubieron mujeres buscando ser maestras en la iglesia y usurpar la autoridad sobre el hombre, y con ese problema Pablo tiene que enfrentar los asuntos específicos antes de que entre a tratar con los líderes falsos mismos en el capítulo 3. Entonces, desde el versículo 9 hasta el 15, Pablo nos da 6 elementos de esta instrucción tan importante acerca de la función de las mujeres en la iglesia. Ahora, recordará usted que lo primero de lo que él habla es su apariencia. ¿Cómo deben aparecer las mujeres en la iglesia? Recordará usted que el versículo 9 dice que las mujeres deben arreglarse de manera apropiada. En otras palabras, deben aparecer de una manera que expresa amor hacia Dios, reverencia hacia su santidad y una actitud de adoración. La última parte del versículo indica que no deben ocuparse con la moda externa, no deben desfilar su riqueza, y él se refiere a el cabello, a peinados ostentosos y a oro y perlas, y con eso una costumbre común en donde, debido a que las mujeres estaban tan metidas en la cultura y estaban tan arregladas desde el cuello hasta el suelo, la manera en la que desfilaban su riqueza era en su cabello, y ellas entrelazaban oro y perlas y también peinetas de concha de tortuga que colocaban en su cabello, y de esta manera podían mostrar su riqueza, podían desfilar su riqueza. Esa era la manera en la que las mujeres se arreglaban en una expresión carnal en ese tiempo, y lo que él está diciendo aquí es que eso no debe suceder en la iglesia. Una tendencia de las mujeres es estar ocupadas con su arreglo únicamente como una manifestación de la carnalidad de sus corazones, vistiéndose para desfilar la riqueza, vistiéndose para manifestar lujuria y deseo sexual, vistiéndose para expresar un espíritu de insubordinación a sus maridos. Entramos en todas esas cosas a detalle en un mensaje previo. Esto se le prohíbe a una mujer que aparece para adorar a Dios. En segundo lugar, él explicó su actitud. A la mitad del versículo 9, su actitud debe ser una de temor piadoso y dominio propio. Pudor o temor piadoso viene de una palabra de raíz que significa deben tener un sentido de vergüenza. En otras palabras, deben tener vergüenza de hacer que alguien se distraiga de la adoración y la gloria de Dios. Deben tener un sentido apropiado de vergüenza que resulte en modestia, y el dominio propio se refiere a poder controlar su pasión y su deseo. Las mujeres deben presentarse a sí mismas entonces en modestia y humildad de corazón, demostrando control total sobre su pasión y apareciendo de tal manera que llaman la atención a su piedad y a su virtud. En tercer lugar, en el versículo 10 explicamos su testimonio. Si hacen profesión de piedad, deben apoyar eso con buenas obras. Entonces usted no tiene solo su apariencia y su actitud, sino también su actividad o su acción. Sus obras también deben demostrar esa profesión de piedad que hacen. Ahora eso nos lleva en cuarto lugar a su función, y este es realmente el corazón de lo que estamos viendo ahora. La función de las mujeres es dado entonces en los versículos 11 y 12. Estamos hablando específicamente ahora de su función en la iglesia. Y lo primero que señalamos en el versículo 11 es que el apóstol dice, la mujer aprenda. Reconocemos a partir de la cultura judía y de la cultura pagana que las mujeres eran colocadas a un nivel segundo, y su estatus era de uno quizás que estaba a nivel de un esclavo, en algunos casos inclusive al nivel de una bestia de carga, y había poca preocupación en las mentes de los judíos de ese día si las mujeres aprendían algo o no, debido a que realmente no eran parte
de la educación significativa del pueblo. Eso debían ser los hombres, y los hombres eran responsables por transmitir la verdad. No les importaba si las mujeres se aparecían en la sinagoga, si venían a las fiestas y festivales, eso era inconsecuente. Lo mismo era el caso en la cultura griega, en donde las mujeres no se veían como dignas en muchos casos de un proceso de aprendizaje. Y entonces, en contraste a eso, Pablo dice, la mujer aprenda, una afirmación muy afirmativa, afirmando para nosotros la igualdad de privilegio espiritual, la igualdad de derechos, bendiciones y promesas espirituales para hombres y mujeres, y como Gálatas 3:28 dice, en Cristo no hay varón ni mujer. Pero, en términos de función, él aclara su aprendizaje al decir esto, en silencio con toda sujeción, y eso define para nosotros la función de la mujer. El silencio, recordará usted, se refiere a no enseñar, se refiere a no enseñar. La sujeción se refiere a no gobernar. Esto es, las mujeres en la iglesia no deben ser las maestras cuando la iglesia se congrega en su adoración apropiadamente constituida. Las mujeres no deben ser las personas que enseñan y no deben ser las que lideran. El contexto presenta de manera muy claro que esto es lo que él tiene en mente, porque el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, y ahí él define el tipo de silencio del que está hablando, ni ejercer dominio, y ahí él define el tipo de sujeción del que está hablando. En la congregación de la iglesia, las mujeres no deben enseñar y predicar y no deben gobernar, liderar. Ahora, no hay duda de que eso es exactamente lo que él está diciendo. Obviamente en Éfeso, algunas estaban buscando hacer ambas cosas, y esa es la razón por la que él tiene que enfrentar esto. Ahora, en nuestro último mensaje, vimos un pasaje paralelo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, y en ese pasaje descubrimos que Pablo le prohíbe a las mujeres en la congregación de la iglesia de hablar en lenguas e interpretación y también de expresar el don de profecía. Él dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Entonces aprendimos de 1 Corintios 14 que cuando la iglesia se congrega, las mujeres no deben hablar en lenguas. Cuando las lenguas fueron un don válido, no debían involucrarse en la interpretación pública y no debían involucrarse en la profecía. Aquí añadimos que no deben estar liderando en la iglesia y no deben ser el predicador maestro. Además, aprendimos del versículo 8 que las mujeres no deben guiar a la iglesia, a la congregación en oración, sino que la congregación debía ser guiada en oración por los hombres. Esa es la razón por la que Pablo dice en el versículo 8, usando bulomai, el cual es la voluntad de mandato, mando por tanto, artículo definido, que los hombres oren en todo lugar. Entonces, cuando hablamos de la adoración de la iglesia, la oración, la enseñanza, el hablar por Dios y la predicación deben ser realizados por los hombres. Ahora señalamos la última vez que eso no significa que las mujeres no pueden orar. Vimos, recordará usted, que muchas mujeres, incluyendo a María, la madre de nuestro Señor, en Hechos 1, 12 al 14, se congregó con todos los hombres discípulos y estuvieron en una larga reunión de oración juntos. Hay un tiempo y lugar cuando las mujeres deben orar junto con los hombres. No significa que las mujeres no pueden enseñar la palabra de Dios a niños y a otras mujeres. No significa que no pueden hablar por Dios el Evangelio de Jesucristo en toda ocasión que se les da. No significa que no pueden contribuir en una escuela dominical o en un estudio bíblico o en una reunión en casa. Lo que está diciendo es que en la congregación, cuando la iglesia se reúne de manera apropiada para adorar y el servicio de la iglesia, debe haber una línea clara de distinción entre la función de los hombres y las mujeres que Dios quiere establecida como su patrón. Y esta es que los hombres estén a cargo de la guía y la enseñanza y la oración y la predicación, y las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. Esa es la razón, amados, por las que no hay apóstoles mujeres en el Nuevo Testamento. No hay profetas mujeres en la iglesia. Una profetisa es mencionada, y esto antes de que la iglesia existiera, y ella funcionó de una manera única, hablándole a gente como individuos acerca del Mesías venidero. Pero no hubo un profeta en la iglesia del Nuevo Testamento que fue una mujer. No hay un pastor mujer, no hay un maestro mujer, no hay un evangelista mujer, y ninguna mujer ha escrito algún libro de la Biblia. Ahora, eso es algo que afirma y que indica el orden divino de Dios. Y este es un asunto de función, no de desigualdad espiritual, como vimos la última vez. Ahora, la afirmación afirmativa del versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, recibe una contraparte de aclaración y de apoyo en el versículo 12. Veámoslo. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y todos los verbos en ese versículo son presentes. Y eso significa que tienen una especie de idea continua. No estoy permitiendo a una mujer que esté involucrada en la enseñanza o que esté
usurpando autoridad sobre el hombre, sino que esté continuamente en silencio. En otras palabras, todos esos presentes indicativos indican que este es un compromiso continuo por parte de Pablo a través del Espíritu Santo. Ahora, permítame ayudarle a entender algunos de los términos. Observe la palabra permito. Siempre significa permitirle a alguien hacer lo que desean hacer. Tiene la idea inherente de que alguien desea hacer algo. Y lo que él está diciendo aquí es: no permito a las mujeres enseñar o usurpar autoridad. Y por la selección de palabras, él está diciendo, de hecho, aunque ellas desean hacer eso. Y ese fue el problema en esa iglesia, y todavía es el problema en la actualidad, porque hay mujeres, inclusive en la actualidad, que desean enseñar y predicar en la iglesia y usurpar autoridad. Las mujeres siempre han deseado gobernar, liderar. Regresamos a Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16, y recordará que esa parte de la maldición que Dios trajo sobre el hombre y la mujer en la caída fue que la mujer desearía controlar al hombre y él tendría que gobernar sobre ella. Y ahí está el conflicto de los sexos a partir de la caída. La mujer desearía buscar el control. La palabra para su deseo ahí es una palabra usada solo una vez más en el Pentateuco, y eso es en Génesis 4:7, y es usado ahí. Entendemos que significa claramente tomar el control, porque ahí habla de que Satanás toma el control. Y entonces concluimos que esa palabra significa que una mujer desea tomar el control, dominar. Es una palabra árabe en su raíz, y el hombre entonces tiene que pelear para mantener su dominio, y ahí yace la batalla de los sexos que ha causado tanto conflicto matrimonial a lo largo de los siglos. E inclusive en la iglesia es verdad que hay mujeres que no están contentas con su función dada por Dios y buscan alcanzar un lugar de prominencia en la enseñanza y tomar autoridad sobre el hombre. Pero Pablo dice: no les permito hacer eso, aunque ese es su deseo. Y eso obviamente significa en la iglesia, cuando se congrega de manera apropiada y cuando se congrega en su adoración oficial. Esto entonces tiene referencia a la función de autoridad de pastor maestro, el que expresa la palabra de Dios. Y este tipo de maestro que él tiene en mente es el tipo de maestro que vemos, por ejemplo, en los 5 pastores de la iglesia en Antioquía, en Hechos 13. Los 5 fueron hombres. Este es el pastor maestro evangelista, llamado por Dios, ordenado por Dios, reconocido por Dios, quien tiene la autoridad en la iglesia en asuntos de doctrina e interpretación. Y en ningún lugar en el Nuevo Testamento, como dije, jamás se presenta alguna mujer en una función como maestro en la iglesia. En ningún lugar. De hecho, avancemos en el versículo 12. El hecho de que una mujer trate de tomar ese liderazgo es usurpar la autoridad sobre el hombre. Y aquí usted tiene una palabra muy interesante para usurpar autoridad. Authenteo, ¿sí? Esa palabra es usada únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento e indica, creo yo, como es traducida apropiadamente, una persona que desea usurpar la autoridad. Un estudio reciente de ese verbo, conducido por el doctor Jorge Knight en Estudios del Nuevo Testamento, concluye que el uso común de esa palabra fuera de la Biblia, el uso común de esa palabra indica, y cito, tener autoridad sobre. Y eso es realmente todo lo que significa. Ahora, la razón por la que es importante eso es esta. Las mujeres que quieran eliminar este versículo, y hay mujeres que quieren hacerlo, pastores mujeres, maestras mujeres y ancianos mujeres, les gustaría deshacerse de este versículo. Entonces, lo que dicen que significa es esto: no permite a una mujer enseñar o tomar una autoridad abusiva. En otras palabras, está bien que ella enseñe y tenga autoridad si no es abusiva. Pero un estudio cuidadoso de esa palabra nos lleva a entender que significa tomar autoridad, punto. No tiene nada que ver con autoridad abusiva. De hecho, si él estuviera hablando de autoridad abusiva, él no solo habría estado hablando de las mujeres, él también habría estado hablando de ¿quiénes? Los hombres, porque sería tanto un pecado para ellos como para las mujeres. Entonces, la idea aquí es paralela a enseñar. Él está diciendo: quiero una mujer que aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, su silencio es el silencio de no ser la maestra, y su sujeción es la sujeción de no ser la autoridad. Ella no debe tener autoridad. Ella no debe ser un maestro. Ella no debe ser un líder en la iglesia. Esa es la prohibición que el apóstol nos da. No hay indicación de que esto es para prevenir la autoridad abusiva por parte de las mujeres. No se puede limitar esto, y algunos han tratado. Oí un mensaje este verano por parte de un hombre que quería que creyéramos que esto solo se relacionaba a Éfeso y en ningún otro lugar. No sé cómo y por qué usted puede concluir eso. Enseñar y usurpar autoridad están en contraste al silencio y a la sujeción. En lugar de que una mujer sea la maestra y la que lidera, ella debe estar en silencio y sujeción. No hay manera alguna en la que usted pueda terminar con alguna otra interpretación y no tratar de manera apropiada la intención del texto. Entonces, las mujeres en la iglesia no deben estar en ninguna posición
en donde los hombres están subordinados a ellas. Y por favor, lo vuelvo a decir, no significa que las mujeres no pueden orar, no pueden enseñar, no pueden hablar por Dios, no significa que no pueden hacer preguntas en un ambiente apropiado en donde las preguntas se piden. Significa que en la adoración pública de esta iglesia, estas cosas son presentadas como el estándar de Dios. Ahora observe que en el versículo 11, la mujer aprende en silencio y al final del versículo 12, pero estar en silencio. Entonces el silencio es el asunto antes y después. Esto encierra la sección y de esta manera contiene la idea principal. No pueden ejercer la función de maestro y líder en la iglesia porque eso es incoherente con su diseño dado por Dios. El asunto entonces no es la manera en la que las mujeres gobiernan, no es la manera en la que enseñan, como algunos quieren que creamos eso, que no deben enseñar de manera dominante, es que enseñen o lideren. Ese es el asunto. Entonces las mujeres que no guían en la oración pública de la iglesia, en el versículo 8, tampoco enseñan y tampoco lideran sobre la iglesia y tampoco guían en un despliegue público de dones, como en la primera iglesia, en profecía, en lenguas y demás. Entonces usted entiende el panorama. Ahora dice usted, bueno, ¿acaso esto quita toda nuestra instrucción? No. ¿Se acuerda usted de Hechos 18, en donde Aquila y Priscila instruyeron a Apolos? Hubo un tiempo y un lugar en donde las mujeres estuvieron instruyendo a otros, e inclusive puede haber un tiempo y lugar en donde una mujer y su marido pueden instruir a otro hombre, inclusive un hombre que es un predicador, pero no sería en la adoración pública y el servicio de la iglesia. Alguien dice, bueno, ¿acaso las mujeres tienen dones espirituales? Bueno, esa es una pregunta ridícula. Debido a que usted cree que lo que usted acaba de ver aquí no significa que estamos diciendo, bueno, las mujeres no tienen don de enseñanza, o las mujeres no tienen don de hablar por el Señor, no tienen dones verbales en absoluto, no tienen dones de liderazgo. Eso es absurdo. Claro que los tienen, claro que sí. Y el Señor, quien entrega esos dones, les ofrece y les da una oportunidad amplia de usar esos dones sin violar su diseño estándar para su función en la iglesia. No es necesario que debido a que una mujer tiene el don de enseñanza, ella tiene que aparecer en la asamblea pública de la iglesia para enseñar. No es necesario que debido a que ella tiene dones en el área de liderazgo, ella tiene que guiar la iglesia. El pensamiento de que la mujer de alguna manera está tratada mal cuando ella es limitada a su esfera ordenada por Dios como una mujer, y que cuando ella dice ser un hombre y hacer el trabajo de un hombre en la iglesia no es admitida, es absolutamente irracional. Hay suficiente margen y lugar para que ella ejerza sus dones al máximo nivel por la intención de Dios. Y alguien más dice, bueno, ¿qué hay acerca de las misiones? ¿Qué hay acerca de las misiones? Necesitamos misioneros. ¿Qué haríamos sin mujeres misioneros? Dios bendiga a las mujeres misioneras, pero no creo que las mujeres que están en el campo misionero necesariamente tienen el derecho de violar la palabra de Dios. Pablo fue un misionero, él tuvo muchos misioneros viajando con él, y si en algún punto en la historia hubo una gran necesidad para que la iglesia que se estaba expandiendo tuviera liderazgo, fue en ese entonces. Y el argumento pragmático, si llegó a ser válido en algún punto, habría sido válido en ese entonces, y Pablo habría pensado, bueno, no tenemos muchos hombres, pero tenemos a muchas mujeres que están viniendo a la fe, entonces quizás podemos meter algunas mujeres ahí hasta que tengamos algunos hombres. No habría sido malo tener unas cuantas maestros y pastores y ancianos mujeres, pero no, véanlo de esta manera. Dios escribió en una pared un mensaje a Belsasar, pero no es su patrón usar paredes. Dios no hace eso, Dios no viola sus propios principios por causa de lo práctico. La gente dice, bueno, ¿qué hay acerca de los pocos hombres? Bueno, si faltan hombres, Jesús nos dio la respuesta. Orad al Señor de la mies, que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Elizabeth Elliot, a quien la mayoría de nosotros conocemos como un instrumento maravilloso de Dios en la expansión del reino, la esposa maravillosa de Jim Elliot, quien murió como mártir después de la masacre de su marido y varios otros misioneros en Ecuador. Ella fue la única persona bíblicamente preparada que podía hablar el lenguaje Auca. La única que quedaba. Pero estaba tan convencida Elizabeth Elliot en su corazón de que ella no podía violar la palabra de Dios, que ella tomó a uno de los hombres Aucas y le enseñó semanalmente a ese hombre un sermón para que él lo pudiera predicar en la iglesia en el día del Señor. Muy parecido a Aquila y a Priscila, ella no asumió la función de predicación, pero ella no le molestó instruir al predicador. No se exceda con eso, pero valoro cuando ustedes me instruyen, créanme. Ahora quiero añadir a esto que esto en ninguna manera abusa de las mujeres, sino que este es un entendimiento tierno y compasivo de la función e intención de una mujer. Que ninguna mujer entre en la esfera de actividad para la cual Dios nunca ha diseñado que ella esté ahí. Ella está planeada para una función diferente. Las mujeres no cantan bajo y los hombres no tienen bebés. Las mujeres también han mentido.
Dice usted, bueno, el único poder en la sociedad y el mejor lugar en el que alguien puede estar es estar en el liderazgo, y es más satisfactorio guiar que seguir. Piensa en eso. ¿Realmente es verdad eso? ¿Quiere todo lo que viene con ser un líder? Más vale que tenga una carga muy, muy pesada en su espalda y pueda cargarla. Más vale que tenga algunas piernas fuertes y una espalda fuerte, porque el liderazgo no es lo más fácil. El ego hace que la gente busque prominencia y con ella buscar la responsabilidad de probar su poder. Pero dicha responsabilidad, créamelo, no siempre es un amigo al que le damos la bienvenida. Francamente, si usted quiere conocer la verdad, la subordinación y la sujeción es la condición de la paz más grande y la felicidad más grande y el contentamiento más grande, de la seguridad más grande y de la protección más grande, porque alguien más está a cargo del cuidado de usted. Entonces, no viva bajo la ilusión de que usted realmente puede conocer una gran experiencia en la vida si usted tan solo puede llegar a la punta de la pila del montón y controlar todo. Le digo a las mujeres que quieren buscar hacer eso, quédense donde están, bajo la protección, el cuidado y el sustento amorosos de su marido y de los líderes de la iglesia, y ese es un lugar mucho más feliz en donde estar. La carga es mucho más ligera. La sujeción, amigos míos, no es un castigo, es un privilegio. Es un privilegio que alguien cuide de usted, y eso por diseño de Dios. Y hablando del diseño de Dios, vayamos a nuestro siguiente punto. Su diseño, su diseño. Y aquí, para apoyar lo que él acaba de decir, vienen estos dos versículos maravillosos, 13 y 14. Aquí está la raíz de la función de la mujer en el diseño de Dios. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, eso es tan claro. El lugar de una mujer fue ordenado en el orden de la creación. Adán fue creado primero y después la mujer. Primero protos, primero en rango, primordial. Él es Ish, ella es Isha en el hebreo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Porque el hombre no es de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni el hombre fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Y esa es la razón por la que ella debe reconocer la autoridad de él. En la creación, Dios hizo al hombre primero. Ahora, mantenga esto en mente. El hombre fue hecho para Dios y la mujer fue hecha para el hombre. Eva fue hecha para Adán. Ella fue hecha para ser su ayuda. Génesis 2, 18 al 25. Ella es la gloria de él. El hombre es la gloria de Dios. La mujer es la gloria del hombre. Ella es hecha para ser la ayuda del hombre. Ella debe seguir la guía de él, vivir en su provisión, encontrar seguridad en la fortaleza de él y protección en la valentía de él. Una tendencia a seguir fue diseñada en Eva hasta la caída, y después vino la maldición, y después en la maldición la tendencia de gobernar, y después el conflicto. Este no es un asunto cultural, amigos. Este no es un asunto cultural. Esas personas que dicen, bueno, esta es alguna tendencia. Esta no es ninguna tendencia paulina. Este no es algún matiz rabínico. Esto es Génesis. Esta es la creación. No es temporal y no es cultural. Adán fue formado primero, después Eva. Ahora observa el versículo 14, y esto es fascinante. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hablamos de la caída de Adán, y de manera apropiada, porque en Romanos capítulo 5, esa es la manera en la que Pablo se refiere a ella. Como en Adán murieron, todos morimos y demás. Hablamos de la caída de Adán, porque Adán, su nombre representa al hombre genérico, por así decirlo. Su nombre representa a la raza. Él es la cabeza de la raza y él cayó. Pero tenemos que mantener en mente que él no cayó primero. Primero la mujer cayó, y la caída de ella confirma lo que el versículo 13 dice, que la mujer necesita una cabeza. Ella necesita un fortalecedor, porque cuando ella se salió debajo de la fortaleza de Adán y trató de operar independientemente en conflicto con el enemigo, ella fue ¿qué? Engañada. Y la intención de lo que la palabra está diciendo aquí es que la mujer necesita protección, que ella tiene cierta vulnerabilidad. Ella fue diseñada con la necesidad de una cabeza. Ella fue diseñada con la necesidad de un líder. Ella fue diseñada con la necesidad de un protector y un salvador. Y dije, iba a decir esto, y lo voy a decir en este momento. Algunos de ustedes hombres aquí están dejando a estas niñas sin líderes. Ahora, si ven alguna niña cristiana hermosa por aquí, más vale que les pidan que se casen con ustedes y avancen en esto. Ellas están listas para cumplir su llamado dado por Dios, pero algunos de ustedes hombres tienen un estándar que absolutamente está al nivel de la fantasía, de lo que están buscando. Ustedes mismos no son algo excepcional, así que tranquilícense. Suficiente de eso, ¿verdad? Pero la mujer, quien es diseñada por Dios para estar bajo una cabeza y un líder y alguien que la ayuda y un protector y un salvador, cuando ella actuó de manera independiente,
fuera del liderazgo de Adán, cuando ella actuó sin el liderazgo de él, sin el consejo de él, sin la protección de él, ella se volvió vulnerable y es inherente en la naturaleza de la mujer que ella no debe encontrarse en esa posición de responsabilidad definitiva, porque la mujer tiene una tendencia a ser engañada cuando no está bajo el liderazgo de un hombre. Entonces la mujer, en el versículo 14, fue engañada. Ella mostró mediante eso su incapacidad de guiar eficazmente. Ella encontró a su adversario, más que su adversario en Satanás. Ella muestra una incapacidad de actuar de manera independiente del protector de ella. Y por cierto, el término para fue engañada es muy fuerte, es más fuerte que tan solo una palabra común para engañado. Es una palabra que significa, debido a que tiene una preposición frente a la palabra, significa ser completamente engañada, ser profundamente engañada. Concluimos entonces, amados, que cuando una mujer deja el abrigo de su protector y salvador, proveedor y sustentador, ella tiene cierta cantidad de vulnerabilidad porque ella está diseñada para la protección. Eso es verdad, inclusive en el sentido físico, ¿no es cierto? Entonces, la caída fue el resultado no solo de desobedecer el mandato de Dios a no comer, sino que la caída fue el resultado de violar la designación divinamente establecida de los sexos y la mujer actuando independientemente del hombre. La mujer asumió el liderazgo y ¿sabe usted lo que el hombre hizo? Él echó a perder su función y él entonces, en lugar de mantener el liderazgo, actuó en sumisión ¿a quién? A la mujer. Y la inversión entera fue parte medular de la caída. Entonces, la subordinación de las mujeres en la iglesia no fue inventada por Pablo, está arraigada en la naturaleza de los sexos y está confirmada en la caída. Ahora quiero decirle que una mujer no es más defectuosa que un hombre. Por favor, ella fue engañada y él se sujetó a sí mismo al engaño de ella. La debilidad de una mujer es que ella necesita una cabeza. La debilidad de un hombre es que él necesita una mujer. No somos menos defectuosos que las mujeres. Somos defectuosos de manera diferente. Somos defectuosos en diferentes maneras. Somos vulnerables y susceptibles a ser tentados en maneras diferentes. Entonces, esa es la razón por la que hemos afirmado el liderazgo de los hombres. Está en la creación y en la caída. Y ninguna hija de Eva debe seguir el camino de Eva y guiar a la tragedia al entrar al territorio prohibido del liderazgo, el cual fue diseñado para el hombre. Ahora, en este punto, alguien podría concluir que, las mujeres realmente están causando a esta raza muchos problemas. Eso es correcto. Ella es la que hizo esto. Ella es más susceptible quizás al pecado o a la tentación. No, nada más diferente. ¿Pero acaso esto no deja un estigma terrible en las mujeres? Muchas mujeres dirán, hombre, estoy contenta en Romanos 5, pero no estoy muy contenta en este pasaje. No me molesta la culpa de Adán, pero esto es un poco pesado para que nosotros, las mujeres, llevemos esto. Podrá dejar la impresión de que la mujer, en cierta manera, está bajo el desagrado permanente de Dios. Entonces, para evitar eso, llegamos al punto final, su contribución en el versículo 15. Y esto es simplemente maravilloso. No sé por qué la gente se confunde tanto en este versículo. Su contribución, un versículo maravillosamente instructivo, pero, o a pesar de todo eso, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora observe este versículo. ¡Qué cosa tan fascinante! Ella se salvará engendrando hijos. Ahora, esto es en contraste a otra frase. Observe el versículo 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Parábasis. Ella cruzó el límite, ella cruzó la línea. Entonces ella está en la transgresión. Las mujeres están en pecado. El estigma de la caída está en la mujer. Pero se salvará engendrando hijos. Ahora alguien dice, ¿qué tipo de salvación es esta? ¿Quieres decir que eres salvada del pecado al tener bebés? No, no será posible que fuera eso. Bueno, observe que dice, se salvará. Se salvará. Tiempo futuro muestra que no podrá referirse a Eva. A algunos les gustaría pensar que se refiere a Eva y el engendrar hijos de ella, pero no dice ella se salvará. Pero no es así. Se salvará. Además, si continúan en la fe, en plural, significa más que una mujer. Algunos piensan que es María y que ella es la ella, siendo María, fue salva al engendrar a Cristo. Es un pensamiento agradable, pero no puedo imaginarme algo más confuso para este pasaje. ¿Cómo es que puedes llegar a ver eso aquí? No lo sé. No veo a María y no veo el nacimiento de Cristo aquí. Ella debe ser el sentido genérico cuando es comparado con la palabra permanecieren. Esto es plural en el griego. La mujer fue engañada y en la transgresión, no obstante, ella se abre para incluir a todas las mujeres. Ella se salvará en engendrar hijos. Si continúan entonces ella en cierta manera se
de Rite en el plural. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? Todas las mujeres son salvas engendrando hijos. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, ¿qué tipo de afirmación general es esa? ¿Qué tipo de salvará quieres decir aquí? Bueno, no salvas del pecado, sino escucha esto. La palabra salvará puede significar librado, puede significar salvado de cosas diferentes del pecado. Lo que tenemos que entender aquí es que todas las mujeres son libradas. Ahora escuche con atención. Todas las mujeres son libradas del estigma de haber causado la caída de la raza al engendrar hijos. En otras palabras, las mujeres guiaron en la caída, pero por la gracia maravillosa de Dios, son liberadas del estigma de eso al engendrar hijos. ¿Cuál es el punto? Escuche con atención. Pudieron haber causado que la raza cayera al salirse del diseño de Dios, pero también se les da la responsabilidad prioritaria de criar una simiente piadosa. ¿Entiende usted eso? Ese es el equilibrio. No salvación de alma, no nacimiento espiritual, sino que las mujeres son liberadas de ser dejadas en una situación de estigma de segunda clase permanente por la violación del huerto. Son libradas de ser vistas como débiles de manera permanente y propensas al engaño e insubordinadas. ¿Puede imaginar cómo sería si los hombres tuvieran bebés y lo único en lo que las mujeres jamás contribuyeran a la raza humana fuera la caída? El equilibrio aquí está. Las mujeres guiaron a la raza al pecado, pero gracias a Dios, porque Dios les ha dado el privilegio de guiar a la raza fuera del pecado a la piedad. Dice usted, ¿cómo? Escúchelo. Porque al crear una simiente piadosa es la piedad y la virtud de la madre que tiene el mayor impacto en la vida joven en la siguiente generación. ¿No es así? Ellas tienen el desafío de crear a una simiente, una descendencia piadosa. Dios ha diseñado esto para devolverle a la mujer su dignidad. Ella es salva del estigma de la caída y su camino a la dignidad y a la utilidad, y su gran contribución viene al aceptar lo que Dios dijo de que engendrarían hijos. La maternidad, entonces, es la función diseñada para la mujer en general. Ahora, obviamente, Dios no quiere que todas las mujeres sean madres. Algunas de ellas, Él ni siquiera quiere que estén casadas. 1 Corintios 7, algunas de ellas tienen el don de soltería. A algunas Él les permite ser estériles para sus propios propósitos. Pero como regla general, así como el matrimonio es generalmente la gracia de la vida, como Pedro lo llama, así la maternidad es aquello que revierte el estigma de la mujer y les permite proveer para la sociedad la crianza de una descendencia piadosa, lo cual en un sentido real revierte la maldición por la cual ella fue tan responsable. El dolor de engendrar hijos fue el castigo por el pecado de ella, pero el resultado de engendrar al hijo es la liberación del estigma de ese pecado. Es maravilloso ver cómo Dios ha diseñado eso. El dolor que ella enfrenta le recuerda su pecado, el resultado le recuerda la gracia restauradora de Dios y la vuelve a colocar en el lugar en donde ella hace una contribución positiva a la piedad de la próxima generación. Ella pudo haber causado una generación que se hundiera en el pecado, pero ella puede, al ser una madre que cría hijos piadosos, traer una generación a Dios. Lo que Pablo está diciendo por el Espíritu Santo es que una mujer debe aceptar su función dada por Dios, y esa función no consiste en proveer un liderazgo público a la iglesia, sino en crear una descendencia piadosa, y esa es la razón por la que él dice que ella será salva al engendrar hijos, pero solo si, véalo, si permaneciera en fe, amor y en santificación con modestia o dominio propio. Si ella es piadosa, ella puede crear esa descendencia piadosa. Y sabe una cosa, para mí es tan triste y trágico que las mujeres quieren quejarse por una vida insatisfecha porque no pueden actuar como hombres. Y tienen el privilegio único de crear una generación piadosa de hijos que son criados en su pecho mismo y que llevan una relación íntima con ellos que ningún padre puede conocer. Y de esta manera restaurar dignidad a esa condición caída a la cual ellas contribuyeron. Y de esta manera pueden convertirse en todo lo que Dios quiso que fueran. Son libradas de los resultados del pecado y pueden mantener una influencia positiva en la sociedad y en la iglesia al aceptar la función como una madre que cría hijos piadosos. Esa es la razón por la que dice inclusive cuando las viudas jóvenes pierden a sus maridos. Versículo 14 de 1 Timoteo 5. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa. Ese es su llamado. El ideal más elevado para la feminidad cristiana está aquí, y así es como la iglesia debe operar, amados. Miren, somos guiados por hombres en la adoración de la iglesia, oran, predican, enseñan, proveen liderazgo a la iglesia, pero el equilibrio perfecto de eso es la influencia de las mujeres piadosas que criaron esa generación piadosa. Y la única manera en la que eso sucederá es si ellas, véanlo de cerca en el versículo 15, continúan en fe, amor y santificación con dominio propio.
Ellas tienen que ser el tipo de mujer descrita en el versículo 9 y 10, que no están viviendo para la ropa y el desfile externo de sexualidad y deseo y riqueza, sino que son mujeres cuyos corazones se caracterizan por temor piadoso y dominio propio, que son fuertes en la fe, creen en Dios, fuertes en amor hacia Dios, que son puras y santas y que manifiestan dominio propio. Las mujeres cristianas piadosas crearán a la próxima generación. ¿Quieres saber por qué hay un movimiento de liberación de mujeres? Porque hay un diablo que no quiere que Dios lleve a cabo su obra. La fe en el Señor de ella, el amor sincero hacia Dios de ella, la santidad y pureza de vida de ella, el dominio propio modesto de ella, caracterizan el estado espiritual de ella como aquellas que van a engendrar hijos que van a bendecir al mundo. Y así como ella produjo una vez una maldición, ella ahora produce una bendición. Ese es el llamado de ella. Pienso en Susana Wesley, esposa de un pastor y madre de 19 hijos. Ella ha pasado en la historia cristiana como una de las madres más grandes. Aquí están algunas de las reglas de ella. Aquí están las reglas que ella guardó. A ningún hijo se le debe dar algo porque él lloró por ello. Si un hijo quiere llorar, que llore con calma. 19 hijos y dice, en su casa rara vez se oyó a alguien llorar de manera fuerte. Segunda regla, no va a haber comida ni bebida entre las comidas excepto cuando estén enfermos. Regla número 3. El sueño también fue regulado. Cuando era muy pequeño, al hijo se le daban 3 horas en la mañana y 3 en la tarde. Esto fue acortado hasta que no se permitió que durmieran más durante el día para ser productivos. 4. De manera puntual, los pequeños fueron acostados en la cuna y arrullados hasta dormirlos. A las 7 de la noche, a cada hijo se le colocó en la cama. A las 8 de la noche, ella dejó la habitación. Ella nunca se sentó junto a la cama hasta que los hijos se acostaran. Los pequeños, en quinto lugar, tenían su propia mesa cerca de la mesa principal. Cuando podían usar el cuchillo y el tenedor, eran elevados a la mesa de la familia. Esa es una gran idea. En sexto lugar, cada uno debe comer y tomar todo lo que se les da. En séptimo lugar, los hijos deben dirigirse el uno al otro como hermana y hermano. Octavo, ella nunca se permitió el mostrar su enojo ni regañar en enojo. Ella siempre explicaba y explicaba. Escuche, ella pasaba 1 hora diaria encerrada con Dios a solas en su habitación, orando por cada uno de sus hijos. Y sus 2 hijos, bajo Dios, trajeron avivamiento a Inglaterra mientras que Francia estaba bañada en una guerra sangrienta. Conocemos acerca de Juan Wesley, pero quizás detrás de todo eso estuvo una madre piadosa. Ciertamente, eso es verdad. G. Campbell Morgan, ese gran predicador, dijo, y cito, mi dedicación a la predicación de la palabra fue materna. Mi mamá nunca se lo dijo al bebé o al niño, pero ella esperó. Pero cuando apenas tenía 8 años de edad, yo le prediqué a mi pequeña hermana y a sus muñecas ordenadas apropiadamente delante de mí. Mis sermones fueron historias bíblicas que yo había oído inicialmente de mi madre. Y G. Campbell Morgan, por cierto, tuvo 4 hijos y los 4 se convirtieron en predicadores. Y en una ocasión, cuando G. Campbell Morgan estaba explicando a todos los predicadores en su familia, alguien le dijo, ¿quién es el predicador más grande en tu familia? Y él respondió, sin vacilar, mi madre. José Parker dijo una vez que cuando Robert Motif fue añadido al reino de Dios, todo un continente también fue añadido, y el beso de una madre lo hizo. El padre de Carlos Spurgeon, en una ocasión le dijo al Dr. Ford, un ministro estadounidense, cómo cuando él había sido alejado de casa un buen tiempo tratando de edificar congregaciones, vino una convicción de que él estaba descuidando la preparación religiosa de sus propios hijos. Entonces él decidió que él predicaría menos. Al regresar a casa, él abrió la puerta y le sorprendió encontrar que ninguno de sus hijos estaban en el pasillo. Subiendo por las escaleras, él oyó la voz de su esposa y sabía que ella estaba involucrada en la oración. Uno por uno, ella nombró a los hijos. Cuando ella había terminado con su petición e instrucción, Spurgeon dijo, puedo continuar con mi trabajo. Los hijos están bien cuidados. Ahora, ahí está la función de una mujer piadosa en la iglesia. Que Dios nos conceda esas mujeres piadosas. Oremos juntos. Padre, te damos tantas gracias por tu verdad preciada. En un mundo de confusión y caos, en donde todo lo que es sagrado parece ser revertido, podemos regresar y encontrar claridad perfecta, entendimiento en tu verdad. Bendecimos tu nombre. Gracias porque el diseño que nos has dado es tan claro. Oh Padre,
que esta iglesia sea una iglesia caracterizada por mujeres piadosas que crían a una generación piadosa de jóvenes. Y de esta manera alcanzan por el poder del Espíritu ese propósito divino para el cual fueron creadas. Y que no desperdiciemos vidas en lo trivial de este mundo, mientras que hijos son perdidos al reino. Padre, ayúdanos a ser una luz en esta generación para esta verdad misma, por causa del Salvador. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547